Tiene la palabra Verónica Ojome Beca. Buenos días a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer los organizadores de este seminario y también felicitarles. Y también quiero situar el marco de mi intervención aquí. Quiero decir que, estoy investigando en un campo que más bien es de historia, pero no soy historiadora. Estoy aquí solo por curiosidad intelectual y sobre todo con lo que puedo llamar desafío, que tenemos ahora un grupo de jóvenes investigadores en África en asumir nuestra historia y salir, como lo estoy diciendo desde el lunes, salir del olvido, de la invisibilidad, la historia de África y sobre todo la historia de África española, que no aparece en ningún programa en África. Por eso me atrevo, porque quiero dar cosas que estudiar a mis estudiantes, quiero dar orientaciones, y no puedo dar estas orientaciones si no tengo ninguna idea. Por eso la convocatoria de este seminario ha sido una buena cosa para mí, para investigar en este tema las conferencias constitucionales en Guinea Ecuatorial y en Sahara Occidental, una mirada cruzada en la historia de la descolonización del África española. Voy a situar primero este contexto, confirmar este contexto. Las conferencias constitucionales prepararon la salida de España de sus colonias africanas de Sahara Occidental y de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, mientras que en Guinea se concede la independencia, en Sahara el proceso de liberación se interrumpe bruscamente tras la doble invasión mauritano-marroquí. Desde entonces, Sahara Occidental sigue luchando por su soberanía. Por tanto, según la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y la Conferencia de Bandung de 1955, la autodeterminación queda un derecho inalienable. Partiendo de este del postulado de que los acuerdos secretos de Madrid hicieron fracasar el proceso independentista en Sahara Occidental, intentamos demostrar a lo largo de nuestro trabajo los límites del colonialismo español en África. En efecto, un estudio comparado sobre la organización de estas conferencias nos permite abrir una relectura sobre el rol de España en una y otra de sus colonias. Precisamente, la celebración de los 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial nos ofrece esta oportunidad. Buscar las claves de reinterpretación del proceso independentista en Hispanoáfrica permite también interrogar los orígenes de la inestabilidad y del colonialismo, no solo en África española, sino en la historia política del continente. Para iniciar esta tarea, será interesante plantear el contexto histórico. Bueno, lo he hecho según un plan, pero pienso que no voy a insistir tanto
en los aspectos de la historia colonial de Guinea Ecuatorial, sobre todo con lo que hemos entendido desde el lunes y sobre todo porque no lo puedo decir mejor, pero será interesante recordar algunos momentos. Aquí estoy parafraseando el título de un libro de Mariano de Castro y de Ndongo Donato, que se titula España en Guinea, la construcción del desencuentro. Yo digo España en África, la construcción del desencuentro. Son unos momentos históricos, la llegada primero de España en África. Los peninsulares a lo largo del siglo XV fueron los dueños de las grandes exploraciones de África. Pero rápidamente vamos a ver que se instaló después de esto una colonización, después de la conquista, una colonización y, como lo decía, la colonización también llevó la descolonización. Pero esta descolonización va a tener problemas a nivel de España, porque España estaba viviendo otra cosa por el lado de América. España era bajo Carlos V, el imperio donde no caía el sol. Pero al terminar el siglo XIX, España ya lo había perdido todo. Tras la guerra de independencia de Cuba, los Estados Unidos lograron arrancar las últimas colonias de España en América y en Asia. Se suele decir en los programas de español de Gabón, era la pérdida de las últimas colonias, pero porque nadie integra África. África parece inexistente y los programas se limitan aquí. Yo siempre digo, fueron las últimas colonias ultramarinas en Asia y en África y en América, porque cuando España pierde estas colonias es también cuando debe iniciar la colonización de África. Y a este nivel aquí he puesto diferentes pautas que permiten comprender la situación de España al momento de iniciar su colonización en África. Acaba de perder sus colonias, su imperio en América. Es debilitada por esta pérdida, porque las independencias americanas se obtuvieron tras guerras de independencias. Y a este momento España está muy debilitada, está en decadencia. Y en Europa es cuando nacen nuevas potencias que son Francia, Inglaterra, Alemania y otras, que están decididos a reorganizar, a dar un nuevo orden político mundial, haciendo la repartición de África tras o durante la conferencia de Berlín. Y sabemos la historia, lo que tuvo España de Portugal no es lo que obtiene tras la conferencia de Berlín. España tenía unos 80,000 kilómetros cuadrados en África Central, pero se quedó tan solo con lo que conocemos hoy de la superficie de Guinea Ecuatorial.
con este contexto, España debe iniciar la colonización en África. Y bueno, yo digo a este momento, África es la tierra de la última esperanza. Y debilitada debe padecer voy a decir, las codicias de Francia, porque solo puede empezar esta colonización a partir de 1900. Muchas cosas se han dicho, pero la colonización, realmente el asentamiento de España en África empieza tras el Tratado de París. Y por eso se dice la colonización de España ha durado más o menos 60 años, porque partimos de 1900 y la independencia, el proceso independentista empieza en 1960. No sabemos si España tenía la posibilidad de negar un proceso que ya tenía tanta fuerza a lo largo de África. Los independentistas africanos sirvieron de modelo a los independentistas guineanos. Y también hubo, como lo sabemos, presiones internacionales por parte de la ONU, y sobre todo porque también España ella misma firmó su adhesión en la ONU. Por lo tanto, tenía que conceder la independencia, pero no quería concederla. A partir de este momento, tanto en Guinea Ecuatorial, tanto en Sahara como en Guinea Ecuatorial, empieza a utilizar subterfugios, se dice. Sí, estrategias para no dar independencia. Por eso vamos a hablar de provincialización tanto en Sahara como en Guinea Ecuatorial. Voy resumiendo porque por correr tras el tiempo. Aquí los que tengo el trabajo todo hecho, pero hay una parte donde intento instalar la presencia española en África, recordando cómo llegaron tras la conferencia de Berlín y tras los tratados de San Ildefonso y Pardo. Y voy a insistir más en la ocupación. Vemos que la ocupación en Sahara se hizo a través de la iniciativa privada, pero vemos también que los saharauis no se dejaron hacer, se defendieron. Hubo varias rebeliones, pero la organización para la mejor organización para la independencia viene también con los años 60. Y a partir de 1968 tenemos esta mejor organización, y al finales de 1969 es el nacimiento del movimiento de liberación de Sahara. Y este movimiento será el que va a conducir las reivindicaciones de la independencia, pero hubo rebeliones, revueltas, a tal punto que España tuvo que, ¿cómo decirlo? No atacar, pero no tengo la idea, pero hubo una rebelión que España intentó matar, y a partir de este momento hubo arrestaciones y muertos, y desapareció el joven estudiante que organizaba la rebelión, las reivindicaciones de la independencia en Sahara Occidental. A continuación
de esto, los saharauis van a organizarse mejor, porque el 10 de mayo de 1970 nace el Frente Polisario para defender los derechos de Sahara Occidental. Y en Guinea Ecuatorial, aquí tenemos unas figuras de la resistencia de Sahara Occidental. En Guinea Ecuatorial también los españoles intentaron organizarse, pero como ya lo hemos dicho, la ocupación de Guinea Ecuatorial empezó tras los intercambios con Portugal, y la ocupación empezó poco antes de la conferencia de Berlín. Y a partir de un decreto real de 1904, hizo de Guinea Ecuatorial su territorio de explotación colonial, pero ya lo he dicho, después tuvo que cambiar para pasar en el sistema de provincialización, y la historia ya la conocemos, porque de la provincialización España pasó a las conferencias constitucionales. Resumiendo, voy a decir que a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, España logró dar la independencia a Guinea Ecuatorial, mientras que no fue el caso con Sahara Occidental, a pesar de que había todas las reivindicaciones internacionales. Tengo un artículo una cita que da la necesidad de dar esta independencia. Voy a leer del artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos. La voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad de los poderes públicos. Esta voluntad debe expresarse por elecciones creíbles que deben tener lugar periódicamente en el sufragio universal igual y en el voto secreto, o siguiendo un procedimiento equivalente asegurando la libertad del voto. Más o menos, como lo hemos visto, España logró hacerlo en Guinea Ecuatorial, pero en Sahara no pudo. Pensamos que fue por razones económicas, porque, como lo digo, en noviembre de 1975, España firmó acuerdos secretos para que si Marruecos y Mauritania logran invadir a Sahara Occidental, ella pudiera guardar unos intereses económicos. Y es esto, a mi parecer, el grave error que cometió España, a diferenciar el trato que dio a una y a otra colonia. A pesar de todo lo que hemos visto aquí, Guinea Ecuatorial es una nación independiente y está luchando por la consolidación de la democracia, mientras que Sahara Occidental sigue luchando por la autodeterminación. Resumiendo, voy a decir que a partir de este momento he hecho un análisis que demuestra las discriminaciones de España frente a Sahara Occidental, mientras que tenemos la impresión de que España está cerrando ojos sobre todo lo que pasa en Guinea Ecuatorial. O, como lo hemos dicho aquí, acompaña. Tenemos la impresión, porque no podemos comprender hoy que el cambio, la larga vida de Obiang en el poder está debido al cambio permanente, a las manipulaciones de la Constitución.
Y a este nivel, en vez de ver solo a España, intento en un apartado que he llamado la implicación de la comunidad internacional, porque el asunto de Sahara hoy no es solo un asunto entre España, Marruecos y Sahara. Mauritania se retiró, pero tenemos la impresión de que España tiene ojos cerrados y la comunidad internacional también. Para mí, lo que justifica este hecho es la economía, las riquezas de Sahara Occidental que la comunidad internacional sigue explotando con tanta impunidad. Ahora, lo paradójico es lo que pasa en 1984. Marruecos salió de la OUA. Y no sé si podré leer estas, no pasa nada. En el texto he elegido unos textos de Gabón, de Senegal, que condenan la anexión, la invasión de Sahara, y ahora son los mismos. Gabón y Senegal fueron los mismos que apoyaron el retorno de Marruecos en la UA. ¿Qué pasa? Es lo que estoy diciendo. Para terminar, voy a leer rápidamente mi conclusión. ¿Por qué Sahara se siente tanto abandonado por todos? La comunidad internacional, la OU, que impulsó la organización de las independencias en África y que ahora sigue callada. Voy a leer la conclusión. En definitiva, vemos que en 1976, al momento de retirarse de Sahara Occidental, España adoptó la misma actitud. De hecho, el gobierno prometió conceder la autodeterminación, pero nunca cumplió con este deber. Además, dejó el país con un vacío jurídico y administrativo, lo que favoreció el caos que se instaló después de la doble invasión mauritano-marroquí. El trabajo que acabamos de realizar se constituye como una reflexión previa acerca de la cuestión histórica del Sahara Occidental. Hemos querido sobre todo llamar la atención de cada africano para cuestionar el verdadero sentido tanto de las democracias como de las independencias en África. Nadie desconoce que Marruecos abandonó la UA porque admitió en su seno a la República Árabe Saharaui. Sin embargo, ahora que Marruecos ha regresado en la Unión Africana, ¿qué ha cambiado? O Marruecos ya reconoce la legalidad así como la legitimidad de las RAD. ¿Qué dicen los miembros de la Unión Africana acerca de estos vaivenes? ¿Dónde se estaría realmente la dificultad de salir de esta crisis? En definitiva, la descolonización pendiente del Sahara Occidental es un caso de escuela, un buen pretexto para percatarse de las contradicciones de la comunidad internacional en el terreno político africano. Desde el punto de vista de esta cuestión histórica, uno podría ver la real política de los estados del norte en los asuntos africanos. A pesar de todo, cabe recordar que a lo largo de este interminable conflicto, cada beligerante
parece haber estudiado sus lecciones. Por su parte, aprendiendo de sus errores, España queda hoy el primer país de acogida de exiliados saharauis, mientras que la ONU y la UA, así como la UE, siguen manteniendo sus contradicciones y ambigüedades en cuanto a su liberación. Se oye el llanto del pueblo saharaui desde las profundidades del desierto de Sahara, desde los campamentos de Tinduf. Sahara Occidental grita por su libertad, por su autodeterminación, y 50 años después de la independencia de Guinea Ecuatorial, ninguna corte en África, ninguna tribuna mundial, ninguna instancia internacional percibe el eco de este llanto. Muchas gracias.